Buenos días, hermanos. Seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a iniciar nuestro culto de alabanza y adoración. Les invito a estar de pie y a dar lectura a nuestro saludo. El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas. Hizo salir todo un poderoso ejército, con sus carros y caballos, para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse. Se acabaron como mecha que se apaga. Ahora, dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Amén. Hermanos, les invito a tener un momento de oración personal. Amén. Hermanos, les invito a entonar el himno número 1, a Dios el Padre Celestial. Hemos dirigidos por nuestro pastor para la oración de invocación. Podemos decir que el Señor Dios ha sido bueno con nosotros. Creo que cada uno de nosotros somos un testimonio de lo que el Señor hace por aquellos a quien Él ama. Él conoce nuestras necesidades y es el que las suple, no porque lo merezcamos o porque Él está obligado, sino porque en su naturaleza está el amarnos y cuidar y ser nuestro proveedor. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Señor bendito. Cada día de nuestras vidas daremos porque somos conscientes de cuál era nuestra condición sin ti. Tal vez algunos de los que estamos acá eran exitosos en su manera de vivir, una vida ordenada de acuerdo al mundo. Tal vez otros también salimos, Dios, de lugares escabrosos, de lugares donde la sociedad muchas veces voltea la mirada para fingir que no existen. Lo cierto es que todos estábamos separados de ti, porque dice tu palabra que no hay ni siquiera un justo. Por eso, Dios, cuando recibimos tu salvación, se manifestó esa nueva vida que sacia nuestra alma sedienta,
Nuestra alma sin sentido ahora cobra un propósito en tu vida. Hoy nos presentamos porque si la salvación bien, podríamos decir que es todo, también Dios nos has dado el alimento, el cobijo, la vida, la salud. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no cantarte cantos e himnos espirituales? Pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija, quien dé, Dios, la palabra a nuestro superintendente y quien se manifieste, Dios, a través de nuestra hermana Yerti en la dirección. Gracias por nuestro hermano Abdías, por el talento que le das, Dios, de dirigir los cantos. Queda con nosotros y recibe, Dios, nuestra alabanza y adoración. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, así puestos de pie, demos lectura al llamamiento a la adoración. Aleluya. Alaben al Señor desde el cielo. Desde lo alto. Alábenlo ustedes, todos sus ángeles. Alábenlo ustedes, ejércitos del cielo. Alábenlo, sol y luna. Alábenlo ustedes, brillantes luceros. Alábalo tú, altísimo cielo. Y tú, agua que estás encima del cielo. Alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Amén. Hermanos, alabemos a nuestro Dios con el canto. Les invito a buscar el himno número 106, El mundo de mi Padre. Este mundo donde estoy, de mi amante Padre es, la tierra toda doquier yo voy, mostrando esta su esplendidez. El mundo es de mi Dios, cuánta paz me da al pensar que en su olor puedo oír la voz de selva, río, cielo y mar. De mi Padre el mundo es, lo pregona brisa y flor, lo canta el ave en su pequeñez, lo dice el sol en su esplendor. El mundo es de mi Dios, su bondad se ve doquier, natura toda con dulce voz, cantando anuncia su poder. De mi Padre el mundo es, y aunque en torno la maldad doquier se muestra con altivez, mi Padre reina en majestad. No hay nada en que alrededor abatir podrá mi fe. En torno todo habla de su amor, y en paz y gozo viviré. Amén, hermanos. Buscamos ahora el himno número 66. Jesús, yo he prometido. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú
está muy cerca y abunda tentación. Suave es el engaño y especia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda al alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también, repréndeme si temo, todo hacer el bien. Jesús, lo has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Amén, hermanos. Este himno nos dice: no temeré la lucha si tú a mi lado estás. Y con esa confianza sabemos que Él siempre está con nosotros, que Él muestra nuestra piedad y su bondad, como también lo decía el himno anterior. Vamos a dar la lectura unida. Dejemos de hacer locuras y obedezcamos a Dios. Recordemos que somos suyos y que Él nos ha prometido paz. Dios está siempre cerca para salvar a quienes lo honran y para que su poder nunca nos abandone. Amén. Tendremos nuestro momento de oración, hermanos. Confiémosle a Dios todas nuestras peticiones, nuestras aflicciones, también nuestras alegrías, y vengamos a Él y oremos, hermanos. Esta es una buena invitación a los alegres, a los felices, a los afligidos, a los sedientos, a los tristes, a los molestos. La invitación del dulce amor de Jesús es para todo aquel que pueda estar pasando aflicción, debilidad, incluso pecado. Esa es la invitación. Acérquense, vengan. Les invito a estar en oración. Dice tu palabra, Señor: he aquí, yo buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Así como el pastor conoce a su rebaño cuando sus ovejas están esparcidas en el campo, así voy a reconocer a mis ovejas y las voy a librar de los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y las voy a llevar a buenos pastos, y allí las voy a apacentar. Allí dormirán en un buen lugar, y en pastos delicados serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo voy a buscar a la perdida. Voy a cargar a la herida. Voy a sanar a la perniquebrada. Y voy a tratar con mucho bien a la enferma. Voy a establecer con ellas un pacto de paz. Y voy a hacer
que los peligros que las acechan en la tierra cesen. Dormirán seguras en los bosques y podrán andar en el desierto con seguridad. Voy a poner collado alrededor de ellas y les voy a dar bendición. Y voy a hacer descender la lluvia en su tiempo, y serán para ellas lluvias de bendición. Amado Padre, esta es la promesa que has hecho para nosotros, los que hemos sido adquiridos con un precio tan alto y tan costoso. Y te decimos, Señor, verdaderamente reconocemos tu voz y la invitación que tú has hecho para todo aquel que está consciente de sus heridas, está afligido por su pasado, está preocupado por su futuro y tal vez se encuentra angustiado en su presente. Bien dice tu palabra que eres el mismo de ayer, eres el mismo hoy y serás el mismo por la eternidad. Y no hay debilidad en ti. Incluso lo dilatado de tu imperio sobresale sobre toda fuerza mundana y espiritual. Por eso podemos estar seguros en tus manos. Y podemos presentarnos, Dios, con nuestras aflicciones y serán calmadas. En el día de aflicción, cuando nuestros pensamientos se turban y nuestro corazón se desespera, tú llegas con estas palabras diciendo: yo soy el que da la palabra y todo existe. Yo soy el que da la orden y todo sucede. Y entonces cuando escuchamos la grandeza de tu poder y de tu nombre y de tu majestad, entonces podemos traer y decirle a nuestros pensamientos y a nuestro corazón: ¿por qué te afliges, oh corazón mío? ¿Por qué tienes pensamientos que te turban? El Señor ha visto por ti y puedes descansar. Gracias, Dios, porque podemos decirle esto a nuestra situación. Nosotros somos incapaces. Nosotros somos aquellos que tienen los recursos inadecuados para enfrentar el porvenir. Pero nuestro Dios no es como nosotros. Él es el Señor soberano. Él es el Todopoderoso. Él es el que conoce toda ciencia. Incluso los secretos del universo, Él los ha guardado y los descubre el día que quiera. Por eso podemos descansar en ti. Padre, traemos nuestras preocupaciones, nuestras pérdidas a ti. Seguimos orando, Dios, porque tú seas en el corazón de nuestra hermana Marta. Qué alegría da escuchar una mujer que dice: el dolor de perder una hija es grande, pero la esperanza que da el Señor la sobrepasa. Sobrepasa el dolor, sobrepasa la desesperación. Qué buena es la fe, Dios, porque en momentos de tormenta podemos saber que tú preservarás nuestra vida y todo se recupera. Bendice Dios su vida. Y como ella decía, gracias por esa bendición que le diste
a Evelyn porque por su situación llegó el evangelio de esperanza. ¿De qué hubiera servido Dios la sanidad total por toda la vida de su hija si nunca te hubieran conocido? Por eso dice tu palabra que todas las cosas ayudan a bien. Ciertamente la enfermedad no era lo mejor, pero la salvación que vino en medio de ella sí es lo mejor. Seguimos pidiendo, Dios, por nuestros hermanos Castillo Cruz. Gracias porque van avanzando. Gracias porque van saliendo. Y porque también conocen la esperanza que han encontrado en ti. Bendice, Dios, a esta tu iglesia. Ahora, Padre, que estamos también pronto a elegir unos nuevos administradores. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo en su discernimiento quien mueva las decisiones del corazón. Levanta, Dios, hombres y mujeres diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Dios, porque estás con nosotros. Bendice, Dios, a nuestro superintendente que nos acompaña esta mañana. Síguelo usando como lo has usado hasta el día de hoy. Que sea llenura del Espíritu Santo la que satisfaga su alma esta mañana. Oramos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. En Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual toda rodilla se doblará y confesará: tú eres el Señor. En ese nombre oramos. Amén. Amén. Hermanos, es momento de hacer una lectura bíblica. Busquemos en nuestras Biblias Colosenses 3, del 1 al 4. Vamos a hacer la lectura de manera alternada, hermanos. Colosenses 3, del 1 al 4. La palabra de nuestro Dios dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, escuchemos a nuestro superintendente con el sermón de esta mañana: un nuevo nacimiento requiere de ropa nueva. Damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición de poder abrir su palabra y poder también reflexionar en ella. Hemos orado, nos unimos a la oración en favor de la familia de nuestra hermana Marta, que hace un momento platicaba también con ella y decía: pastor, estamos tranquilas sabiendo que lo que disfruta ahora Evelyn es mucho mejor que lo que podemos disfrutar en esta tierra. Así es que sigan uniéndose, hermanos, en esta oración. Como iglesia en su momento se ha respaldado en oración y a través de otras formas a esta familia, y ese es el propósito también del Evangelio, hermanos, en actos concretos mostrar quién es Dios para nosotros. Tomen su lugar, hermanos, vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Dice el salmista que no olvidemos ninguno de sus beneficios, y este es un gran beneficio, hermanos, poder estar en este lugar. Sé que tienen un orden, sé que tienen por allí el trabajo de los administradores que llaman a las familias que asisten a los cultos. Que bueno, hermanos, pero por aquellos que hoy no están y quedaron de estar, pedimos que también el Señor siga siendo en ellos, pero que los inquiete, hermanos, de tal forma que aprovechemos esta bendición
aprovechemos la bendición de poder estar en la casa del Señor disfrutando de nuestro culto. Por supuesto, hermanos, que al hablar del nuevo nacimiento, como el pastor me ha sugerido o me ha indicado esta reflexión, una de las principales enseñanzas como Iglesia de Cristo que debemos afianzar, repasar una y otra vez para no olvidar, hermanos, de qué se trata nuestro caminar con Dios, es el nuevo nacimiento. Y siempre que hablamos del nuevo nacimiento, regularmente, hermanos, vamos a tener que acudir, vamos a tener que ir a una de las historias bastante conocidas que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Conocedores ustedes de la Escritura, hermanos, solo voy a narrar las ideas. El Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 3, leemos un relato de un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, hermanos, que dice la Escritura en esta historia de Juan 3, que llegó de noche a visitar a nuestro Señor Jesucristo. No podemos dejar pasar, hermanos, por alto la idea de que llegó de noche, porque, hermanos, es como si habláramos de dos partidos opuestos, de dos grupos totalmente opuestos, nuestro Señor Jesucristo enseñando un nuevo estilo de vida y Nicodemo, hermanos, fariseo de fariseos. Por lo tanto, probablemente, hermanos, ante la cultura, ante la gente, el que alguien viera que un gran maestro de la ley, como lo era Nicodemo, fuera a visitar, hermanos, a un humilde carpintero, le iba a traer problemas. Por ello, hermanos, entonces no podemos dejar pasar por alto, como menciono, que este hombre llegó de noche para hablar con nuestro Señor Jesús. Este hombre, como menciono también, era miembro de los fariseos, uno de los grupos religiosos más fuertes de aquel entonces. La cultura, hermanos, el pueblo judío, por lo menos tenía 5 grupos o 5 pequeñas comunidades que eran judías, pero que representaban diferentes formas de credo, formas de pensamiento religioso. Los fariseos, los saduceos, los herodianos por allí también, hermanos, los celotes, otros de ellos, pero los fariseos eran los más fuertes. Por lo tanto, hermanos, eran los más, podríamos decir, cuadrados, los más cerrados en su idea de que solo la ley, hermanos, era la necesaria para poder vivir. Pero algo que me gusta, hermanos, resaltar, y me gustaría resaltar en esta mañana para poder hacer un pequeño comentario, reflexión sobre el nuevo nacimiento, es que en realidad, hermanos, si usted leyera o si leyéramos o recordamos lo que distinguía a Nicodemo, podríamos decir, pues era un hombre bueno, era un hombre que no andaba perdido. Si usted, hermano, me acompaña a enumerar algunas de las características que distinguen a Nicodemo, en verdad son sorprendentes. Y tal vez algunos de nosotros podríamos decir, pues se parece a un cristiano de estos tiempos, por lo siguiente, hermanos. Voy a enumerar algunas características. En primer lugar, asistía a la sinagoga fielmente, lo que hoy podría significar en nuestros tiempos asistir al templo constantemente. Esto de entrada, hermanos, ya le da una buena recomendación cuando se habla de Nicodemo. Un congregante fiel, un congregante activo. No sé ustedes, hermanos, pero acostumbramos, bueno, en estos 2 años no ha podido ser así, pero en diciembre, hermanos, Semana Mayor, nuestro templo siempre se abarrota, muchos porque nos visitan de repente de algunas familias y demás, pero hay muchos hermanos, hermanas en la fe que acostumbran a decir, bueno, yo no voy al templo, pero el 24, el 31, el viernes de crucifixión, esos son mis cultos. Nicodemo no tenía ese pensamiento, hermanos. Nicodemo aprovechaba cada momento para participar de la reunión en la sinagoga. Era un congregante fiel. Segunda característica, oraba mucho. Oraba mucho, hermanos. Y esto es bastante importante. Seguramente he seguido algunas de las clases que el pastor ha compartido con ustedes los días jueves, si no me equivoco, y ha tocado con ustedes algunos momentos los medios de gracia,
Ahora creo que estás en la Santa Cena, pastor. Y seguramente ya tuvieron que haber recordado lo valioso e importante que es la oración. Nicodemo lo sabía, hermanos. Y era un personaje, según lo que nos narra, hermanos, no solo el Evangelio de Juan, sino también algunos comentaristas que se dedican a profundizar más en la Escritura. Oraba mucho, ofrendaba con regularidad, hacía buenas obras, conocía bien las Escrituras, era un buen maestro. Si nosotros pensáramos, hermanos, entonces humanamente, era un buen congregante, era un buen líder dentro de la iglesia, seguramente sería un buen administrador en nuestros tiempos. Ahora que el pastor mencionaba que están por elegir la comisión de candidatura para la nueva administración, seguramente que Nicodemo figuraría, hermanos, en las elecciones, porque era un buen hombre considerado entre la multitud, entre la iglesia, entre la sinagoga. Sin embargo, hermanos, algo hace falta en este hombre. Algunos dicen, no sabemos por qué llegó Nicodemo a Jesús exactamente, pero sin duda que reconoció que Jesús tenía el poder de Dios en su vida. Y tal vez Nicodemo, hermanos, en primera instancia se acercó al maestro para preguntarle un poco más sobre las Escrituras, un poco más sobre lo que estaba viviendo. Algo inquietaba su corazón, algo sabía que estaba pasando, que faltaba para su vida. A pesar de que ya oraba, de que ya asistía, de que ya ofrendaba, de que hacía buenas obras, de que conocía bien la Escritura, algo necesitaba todavía en su corazón este hombre. Y probablemente, hermanos, Nicodemo se acercó para preguntarle al maestro qué tenía que hacer de más. Y se llevó la sorpresa que lo que tenía que hacer no era contrario a lo que ya venía realizando, sino era la esencia de la vida de los que quieren seguir al Señor. La esencia de la vida de los que queremos seguir al Señor, hermanos, se llama nuevo nacimiento. Porque hasta ahora, hermanos, tú podrás asistir al templo con regularidad, orar, ofrendar, buenas obras, conocer bien las Escrituras. Pero en tanto nosotros como hombres, como mujeres de Dios, no estemos conscientes del nuevo nacimiento, siempre hará falta algo en nuestras vidas. Voy siguiendo, hermanos, la reflexión y seguramente iremos amarrando algunas enseñanzas que hoy quiero compartir. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y esta declaración, hermanos, por supuesto que sorprendió a este hombre. Si yo le dijera hoy al pastor, pastor, tienes que nacer de nuevo, dirá, ¿cómo? Soy pastor de hace unos 15 años. Conozco las Escrituras, enseño las Escrituras, predico la palabra. ¿Cómo? Seguramente esa fue la sorpresa de Nicodemo. Cuando yo alguna vez, hermanos, en una reflexión o en una plática con una familia en la fe, quise no llamar su atención, pero quise, hermanos, decirles algo que yo observaba que estaban errados y decía, hermanos, esto no puede continuar así, están equivocados en esto como hermanos en la fe. Y me dijeron, pastor, llevamos 20 años en la iglesia, llevamos toda una vida en la congregación y ahora usted nos viene a decir que estamos equivocados. Tal vez esa fue la sorpresa de Nicodemo. Estaba sorprendido, era un judío, era un miembro de la raza escogida por Dios, como ellos, hermanos, también así se hacían llamar. Era un hombre bueno, era un hombre moral, y entonces, hermanos, siempre esto seguramente que produjo una verdadera inquietud en él. Esta, hermanos, es la tarea que quiero compartir hoy a ustedes y la reflexión. Alguien nos tiene que recordar, y hoy el Señor me lleva a recordarte lo siguiente. El nuevo nacimiento no es de sangre. Lo explico. No procede, hermanos, o significa que no procede de padres humanos. Es decir, hermanos, nadie nace en este mundo siendo cristiano. De igual manera, hermanos, el tener padres cristianos es maravilloso. Muchos de ustedes
tienen la bendición de haber tenido padres cristianos. Es maravilloso. Sin embargo, hermanos, no necesariamente el que nuestros padres cristianos nos hayan traído a la iglesia desde pequeños nos asegura que hayamos nacido de nuevo. Cada uno de nosotros tiene que nacer, hermanos, en la familia de Dios de manera individual, de manera personal. Y esto, hermanos, entonces es lo que necesitaba Nicodemo. Nacer de nuevo, hermanos, y decir como también Juan el Bautista lo refería: voy a menguar yo para que crezca el Señor. O lo que el mismo apóstol Pablo, hermanos, refiere también en la palabra, en los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Por lo tanto, el nuevo nacimiento no es de sangre, porque si fuera, hermanos, en ese sentir, Nicodemo, hermanos, como refiero también, tenía un gran linaje que podía, hermanos, ya tenerlo como una persona apta para poder decir soy un hijo de Dios. No el hecho, hermanos, de haber nacido en un hogar cristiano necesariamente nos hace cristianos. Tenemos que nacer de nuevo. Pero igualmente, hermanos, el nuevo nacimiento no es voluntad del varón, de la mujer, no es voluntad del hombre. Así como dije, no es de sangre, tampoco es del varón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ningún pastor, ningún hermano puede hacer de ti un hijo de Dios. Yo no puedo, hermano, orar por ti para decir de hoy en adelante serás un hombre entregado al Señor. Voy a hacer mi oración y seguiré orando por ti una y otra vez. Pero esto, hermanos, tiene que ver con un compromiso totalmente personal. Ayer por la mañana estuvimos en la iglesia de Zacapuaxtla realizando unos bautizos de 2 hermanos adultos. Y en la reflexión que hacía con ellos, hermanos, también les compartía que todos los días debemos buscar honrar y agradar a Dios, porque el bautismo, hermanos, es una señal de obediencia, es un medio de gracia. Pero el ser bautizado, además con mucho frío bautizamos por inmersión, no nos asegura, hermanos, que después de bautizados por inmersión, totalmente, hermano, nuestra vida sea una vida ordenada. Si eso fuera, yo le decía a los que asistieron a la reunión, pues pasamos todos y se acabó esto, hermanos. Es una lucha diaria la que usted y yo debemos tener para honrar y agradar a Dios. Por lo tanto, ningún nuevo nacimiento es voluntad del varón. Tiene que ver, hermanos, con totalmente la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. Por lo tanto, puedo decirte, el nuevo nacimiento proviene de Dios. Porque por gracia sois salvos, dice Efesios capítulo 2, por medio de la fe. Pero esto, hermanos, no de nosotros, pues aún la fe es don de Dios, dice el apóstol Pablo. El nuevo nacimiento, hermanos, también tiene que ver con la dádiva que Dios derrama sobre ti. Que aún, hermanos, antes de conocerle, el Señor ya había pensado en ti. Que aún antes de entregarnos, el Señor ya había pensado en ti, y se llama gracia previniente o anticipante. El Señor, hermanos, ya te había escogido, ya pensaba en ti, aún antes de que tu hermano abrieras tu corazón y vinieras, hermano, hermana, al nuevo nacimiento a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, una vez que disfrutamos de este nuevo nacimiento y de reconocernos pecadores, porque eso hacemos en el nuevo nacimiento, nos reconocemos pecadores, le pedimos perdón a nuestro Dios, nos perdona y nos dice de aquí en adelante una vida diferente. Y por ello siempre el nuevo nacimiento es comparado con un, hermanos, nacimiento de un bebé, que tiene que irse cuidando, que tiene que irse guiando para hacer de él un hombre, una mujer de bien. Y ese es el propósito, hermanos, del nuevo nacimiento en los hijos de Dios. Por lo tanto,
¿Cuál es nuestra tarea? Y en eso centro la idea de esta mañana. ¿Cuál es nuestra tarea a partir del nuevo nacimiento? O algunos harían esta pregunta: ¿cuál es nuestra parte en el nuevo nacimiento? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Una vez que ya nacimos de nuevo, hay muchas acciones en mi vida como hijo de Dios que deben ser modificadas, pero ya. Pero hay algunas características, hermanos, que también nosotros debemos tener presentes e identificar muy bien. La primera, identificar claramente cuando nací a Cristo y morí al hombre carnal, al hombre terrenal. Es decir, hermanos, mi vida debe tener un parteaguas cuando yo me di cuenta que soy un hombre después de Cristo y un hombre antes de Cristo. Recordaba, hermanos, que cuando me tocó ir a la escuela en su momento, los libros de historia particularmente decían, cuando enumeraban o cuando citaban alguna fecha, decían AC o DC, antes de Cristo o después de Cristo. Ahora ya le cambiaron un poco y creo que dice antes de nuestra era o después de nuestra era. Pero la humanidad, hermanos, reconoce que Cristo vino a romper, hermanos, a romper el tiempo. Que Jesús vino, hermanos, a hacer un parteaguas, un antes de Cristo y un después de Cristo. Lo primero que usted debe identificar en el nuevo nacimiento, entonces, hermanos, también es eso. Un antes de Cristo y un después de Cristo. No se trata de hacer una oración reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, porque muchos la hicimos en su momento, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. Alguien nos guió para decir, entrégale tu vida al Señor, hiciste una oración, pero tu vida siguió tan igual como era antes. Lo primero que usted entonces, hermano, debe identificar cuando ha nacido de nuevo es que efectivamente hay un antes y hay un después. Si no lo identifica, hermano, tal vez tengamos que revisar en verdad nuestro nuevo nacimiento y nuestro compromiso con el Señor. No necesariamente alguien dirá, bueno, pastor, yo no soy o nunca he sido tan malo. No, no se trata de eso, hermanos. Ya leímos o ya recordé con ustedes que Nicodemo realmente no era malo, pero era necesario en él nacer de nuevo para entregar en su totalidad su vida a Cristo. Por lo tanto, hermano, ¿qué debes hacer ahora que has nacido de nuevo? Tener bien claro el antes de Cristo y el después de Cristo. Yo sé que muchos de ustedes lo tienen, muchos de nosotros estamos bien seguros que en verdad, hermanos, hay un antes y que por la gloria de Dios y que por la gracia de Dios también está existiendo un después de Cristo. Segundo, hermanos, buscar las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo a los Colosenses. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Lo que debo perseguir, hermanos, de ahora en adelante, no es lo que a mí me haga feliz, ni los deseos de mi corazón, sino lo que traiga gloria y honra al nombre de Jesucristo. Lo explico en palabras muy sencillas, hermanos. Siempre he referido a aquellas palabras tan sublimes que nuestro Señor Jesucristo recibió cuando en un acto de obediencia fue a ser bautizado por Juan el Bautista, hermanos. ¿Se acuerdan qué palabra recibió del Padre? Este es mi Hijo amado, en el cual, ¿qué, hermanos? Tengo complacencia. Lo que es lo mismo, me siento muy orgulloso de ser su padre. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Que cuando Dios te observe, cuando Dios vea tu vida, también diga, este es mi Hijo amado y estoy pero bien feliz de ser su padre. Y no se agarre la cabeza como muchos de nuestros papás y digan, yo no sé qué me pasó con él, pastor. No quería eso para él. Que cuando Dios observe tu vida, hermano, también pueda regalarte desde el cielo esas palabras sublimes. Son mis hijos amados y tengo mucha satisfacción de ser su padre. En algún momento, hermanos, David Wilkerson, un pastor ya muy adulto, dijo lo siguiente: buscar las cosas de arriba significa que todos los días voy a hacer lo necesario en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, en todo lo que yo hago,
con un solo propósito, que cuando el Señor me vea pueda sonreírme y decir, lo estás haciendo bien, mi hijo. Arrancarle una sonrisa a Dios. Eso es buscar las cosas de arriba, hermanos. Hacer morir lo terrenal, dice también el consejo paulino en los Colosenses, capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Qué es hacer morir lo terrenal, hermanos? Aquí creo que debemos ser muy sinceros. Cuando el Señor nos dice que una vez que hemos nacido de nuevo, debemos hacer morir lo terrenal, a mí me queda claro lo siguiente, hermanos, y lo explico de esta manera. Hay cosas que una vez que llegaste a Cristo deben desaparecer totalmente. Hay otras más que van desapareciendo de manera paulatina. Quisiéramos que todo fuera un cambio así, hermanos. Alguien alguna vez me dijo, pastor, ore por mi carácter, porque de verdad que lucho con él. No se quita con una oración, hermanos. Tenemos que trabajar, luchar constantemente para moldear ese carácter al estilo de Cristo. Pero sí hay prácticas, hermanos, hay algunas cosas que una vez que hemos nacido de nuevo, debemos hacerlas morir al instante. Por ejemplo, hermanos, aquí en la epístola a los Colosenses hay una serie de palabras. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo entonces lo siguiente. Ya que eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, tienes que quitar de tu vida al instante algunas prácticas que no glorifican al Señor. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación, el chisme, las malas palabras. Y alguna vez, hermanos, dije esto. Estas deben arrancarse de ya. No podemos decir, bueno, voy avanzando un poquito, antes le ponía el cuerno a mi esposa 4 días, ahora son 2, ya le avancé. No, estas son cosas que deben desaparecer al instante en los hijos de Dios cuando has nacido de nuevo. Hay otras más con las que sí tenemos que luchar, como ya lo dije, por ejemplo, nuestro carácter. Por ejemplo, hermanos, cuando tenemos alguna lucha con algún vicio, con algo que en verdad ya a veces se ha apoderado mucho de nosotros. Para ello, hermanos, entonces, el Señor te dice, haz morir lo terrenal. En aquello que necesitamos arrancar de manera radical, lo hacemos en el nombre del Señor y en lo demás lo trabajamos todos los días, hermanos. Todos los días lo trabajamos para honrar a nuestro Señor. Su pastor, hermanos, colocó en su imagen de WhatsApp en esta semana una frase interesante que después yo le dije, oye pastor, ¿y está seguro que Martín Lutero lo dijo? Dice que sí, entonces yo le creí que refería, hermanos, precisamente este hombre de Dios. Martín Lutero, entre muchas cosas, recuerdo, hermanos, que decía, hoy tengo mucho trabajo que hacer, pues voy a empezar por orar 3 horas. Así refería, hermanos, en una de sus frases. Pero en la frase, hermanos, que colocó su pastor, decía algo interesante, que cuando llegó este hombre a las aguas del bautismo, él pensó, hermanos, que se ahogaría el viejo hombre. Y dice la frase, hermanos, pero descubrí que el infeliz sabe nadar y muy bien. Entonces todos los días tengo que luchar para hacer que ese viejo hombre se quede allá, hermanos, se quede fuera de mi vida, se quede fuera de mi pensamiento. Y allá, hermanos, entonces dejar aquellas prácticas terrenales, aquellas prácticas, hermanos, que sabemos no glorifican a nuestro Dios. ¿Con qué estás luchando? Solo tú lo sabes. Sigo, hermanos. Siguiendo el consejo del apóstol Pablo, ¿qué más hacemos cuando hemos nacido de nuevo? Mostrar evidencias del nuevo nacimiento. Y esto, hermanos, puedo por lo menos hacer, hermanos, un pequeño ejemplo de 3 momentos que la Biblia, que la historia y que nuestra fe nos regala para poder ejemplificar este asunto, para mostrar evidencias del nuevo nacimiento. La historia de la Biblia, hermanos, como ya nos dimos cuenta en el caso de Nicodemo, una vez que se acercó al Señor no pudo continuar igual. Su vida tuvo que ser diferente. Pero ¿cuántos personajes, hombres o mujeres, ustedes pueden citar
que conocen, que han escuchado o leído de la Sagrada Escritura, que cuando llegaron al Señor Jesucristo no se fueron igual. Cuando se acercaron al Maestro, cuando fueron perdonados sus pecados, no continuaron con el mismo estilo de vida. Una de ellas, la mujer adúltera en Juan 8. Ella llegó cargada de pecados, hermanos. También el hombre, pero se escondió un poco. Pero llegó cargada, hermanos, con todo un pecado cultural, moral, espiritual, etcétera, etcétera. Pero una vez que el Maestro dijo, tus pecados son perdonados, ni yo condeno tu pecado, y fue, hermanas, liberada y nació de nuevo, su vida, hermanos, no continuó por el mismo rumbo. Y así podríamos enumerar muchos personajes de la Sagrada Escritura que en su encuentro con Jesús, al nacer de nuevo, no continuaron de la misma forma. Cambiaron su vida. La Biblia entonces, hermanos, históricamente en los evangelios, nos dan claridad y nos muestran que todos aquellos que venían al Maestro, además de que sus pecados eran perdonados, su vida era transformada. De igual manera, hermanos, en la historia de la Iglesia, esto nos lo narra el libro de los Hechos, en el capítulo del 1 hasta el 4. En el siglo I, hermanos, que narra el libro de los Hechos, en verdad encontramos que todos aquellos que se acercaban al Señor eran transformados por Él. Y encontramos, por ejemplo, después un poquito más adelante, Hechos 9, a un apóstol Pablo, que una vez que se encontró con el Señor, que una vez, hermanos, que el Señor mismo lo confrontó, sus palabras, hermanos, enseguida después fueron, ¿y qué quieres que haga ahora, Señor? ¿Qué hago con mi vida? Pero yendo a la idea, hermanos, de la historia de la Iglesia, ustedes podrán buscar en Hechos 2, los últimos versículos del 35 en adelante, cómo una iglesia que fue llena del Evangelio, hermanos, empezó en verdad a mostrar manifestaciones, a mostrar evidencias de su nuevo encuentro con Dios, de su nuevo nacimiento. Gente, hermanos, vamos a leer algunas ideas. Gente que al encuentro con el Señor modificaron su conducta, modificaron su idea, modificaron sus pensamientos y se entregaron totalmente al Señor. Qué difícil, hermanos, es ponernos de acuerdo. Qué difícil en muchas ocasiones es tener un solo pensamiento, un solo sentir. La iglesia que inició, hermanos, el movimiento cristiano, la iglesia primitiva sí lo tenía. El capítulo 4, versículos del 32 en adelante dice que esta iglesia, hermanos, esta multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, hermanos. Un poquito más atrás, el capítulo 2 de Hechos también nos dice que la vida de los primeros cristianos, dice la Escritura, hermanos, que entre todos tenían que suplir sus necesidades o las suplían. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan al Señor, hermanos, teniendo en favor con todo el pueblo. En verdad, hermanos, entonces la iglesia primitiva mostró evidencias de su encuentro con Cristo. Y llamaba mi atención, hermanos, ahora que reflexionaba sobre este tema, que también hay una historia bastante interesante cuando el Evangelio llegó a nuestro país, allá, hermanos, por finales de los 1800. Cuando el Evangelio llegó a nuestro país, hermanos, dicen los primeros evangelistas que encontraron una cultura que se moría de borrachos, de fumadores y de bailadores. Y esto lo escribe, hermanos, en un pequeño artículo un hombre llamado Jean-Pierre Bastian, un historiador
muy reconocido entre el ámbito en el pueblo evangélico. Y dice, hermanos, entonces, que la cultura mexicana tenía eso en su esencia. Y por ello, hermanos, después, seguramente ustedes se acuerdan, salió esta idea o se quedó este principio entre los cristianos que dice que los cristianos no toman, no fuman y no bailan. Seguramente lo han escuchado, hermanos. A veces nos decían que porque nos los prohíben. No, no es eso. Simplemente, hermanos, escuchen lo que pasó y después ustedes sacan su conclusión. Por supuesto, hermanos, que esto, repito, a mí me hace entender de un evangelio que en verdad fue bien recibido en aquellos que nacieron de nuevo. Repito, o sigo con la historia. Según, hermanos, entonces este autor, cuando llegan los primeros evangelizadores a nuestro país, se encuentran que nuestra gente en verdad toma y bastante. Tanto que estaban, hermanos, en condiciones de pobreza muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque lo poco, mucho que podían ganar, hermanos, gran parte se les iba en sus vicios. Y entonces, hermanos, dice esta ilustración o esta historia de este autor que comento, que cuando empiezan a predicar el evangelio a los primeros cristianos en nuestro país, necesariamente, hermanos, ellos entienden que no pueden continuar con ese mismo estilo de vida. La gente moría de cirrosis hepática, de efisema pulmonar, y dice, hermanos, este autor, que las cuentas las ajustaban en los bailes, y que entonces por allí, hermanos, muchas ocasiones, en los bailes, todavía esto se escucha en algunas comunidades, que por allí, hermanos, se agarraban hasta machetazos, a golpes y demás, y ahí quedaban muchas vidas tendidas. Dice entonces esta historia, o esta ilustración, que cuando el evangelio empieza, hermanos, a llegar al corazón de estos primeros evangélicos mexicanos, se dan cuenta que esto tiene que salir de su vida. Ya no puedo seguir tomando, porque además de que me destruye, también está destruyendo a mi familia, mi economía. Incluso por ahí hay una historia que alguna vez nos contó el pastor Emanuel Vargas, que decía que un hombre igual en esta misma condición, que le entraba mucho al alcohol, que siempre, hermanos, andaba perdido, una vez que conoció el evangelio, a sus amigos le decían, oye, vamos a lo mismo, vamos a tomar, y decía, no, ya no lo voy a hacer, no puedo hacerlo, ya conocí otra vida diferente, ya conocí a Cristo y mi vida es diferente ahora. Y entonces le decía, bueno, ¿y qué te ha dejado tu Señor Jesús después de que tú le conociste? Y entonces este hombre respondió, por lo menos recuperar los muebles de mi casa, porque todos los había perdido por andar en vicios equivocados. Y esto, hermanos, regreso a la historia de Jean-Pierre Bastien, que refiere, hermanos, entonces, que los primeros evangelizados en México se dieron cuenta que ni el alcohol, ni el cigarro, ni el baile eran lo necesarios para su vida. Y tenía que ser transformado. Tenían que ser transformados. Y entonces, por ello, hermanos, se adoptó esta práctica o esta idea de los cristianos. Cuando conocimos el verdadero evangelio, no necesitamos ni alcohol, ni cigarro, ni baile para disfrutar de una vida plena. Eso fue, hermanos, lo que hizo el evangelio con los primeros evangelizados aquí en nuestro país. Transformó. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, voy cerrando. Cuando llegó el evangelio a tu vida, ¿qué pasó? Cuando alguien te predicó de Cristo, ¿qué pasó? ¿Siguió igual? ¿O hay evidencias de una transformación? El miércoles compartía un tema con la fraternidad de El Buen Pastor en Belisario y compartió su testimonio un hermano, solo sé que se llama Francisco, muy interesante. Dice, yo llegué a la iglesia con un matrimonio destrozado por mis vicios, por mi infidelidad y por el desorden total que era mi vida.
Y dijo algo que a los fraternos les debe siempre animar. En la fraternidad, dice, porque no llegué ni siquiera a la iglesia, la fraternidad me abrió sus brazos y hoy puedo decir, le debo a Cristo, le debo a la iglesia, pero también le debo a la fraternidad de hombres mi matrimonio recuperado. Nací de nuevo, mi vida fue transformada y ahora lo que antes tenía perdido lo he recuperado por la causa de Cristo. ¿Qué hizo en ti, hermano, hermana, el Evangelio cuando se te presentó? ¿Cómo, hermanos, hacemos de nuestro nuevo nacimiento evidencia de transformación? ¿Cómo nos vestimos de nueva ropa los que ya nacimos de nuevo? Y tengo una conclusión muy sencilla, hermanos. Llénate de Dios. Cuando te llenas de Dios, en tu vida siempre habrá menos espacio para el pecado. Cuando te llenas de Dios, siempre habrá menos espacio para el error. Hacía este ejemplo. Cuando somos de buen comer y se nos dice a las 2 de la tarde está la comida bien lista. Pero cuando somos un poco necios, hermanos, y a la 1 ya nos dio hambre y por ahí tomas un pan, un juguito, un refresco, y el pan no te llenó y te comes otro. Cuando sean las 2 de la tarde, hermano, ya no vas a disfrutar la comida igual. Porque tu cuerpo, porque tu estómago ya está lleno. Eso mismo pasa, hermanos, con la palabra de Dios. A veces nos llenamos de tantas cosas, tantas, que cuando llega el momento de comer de la palabra, ya estamos llenos de todo. ¿De qué has llenado tu vida, hermano? A veces le hemos llenado de problemas, de preocupaciones, de corajes, de temores, de vicios, de muchas otras cosas, que cuando el pastor llega para predicar la palabra, ya estamos llenos, hermanos. Y por ello la palabra no ha hecho en nosotros el trabajo, hermanos, de transformación. Hoy entonces te digo, saca de tu vida todo aquello que es inútil, inservible y que está ocupando espacio. Y échale a tu vida lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Esto solo lo hallamos en el Señor. Cuando nos llenamos de Dios, hermanos, cuando nos llenamos del Señor, mostramos evidencias del nuevo nacimiento. Pónganse de pie. Tú sabes, yo sé, qué debo quitar de mi vida, que no es compatible con mi fe. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque conozco a algunos de ustedes que en verdad lucharon y siguen luchando, pero están delante del Señor. Que llegaron tal vez con una vida totalmente desordenada y tal vez como hasta nuestro hermano que he mencionado, perdido todo. Pero cuando me encontró el Señor, mi vida fue diferente. Yo honro al Señor por el cambio que ha hecho en algunos de ustedes. Pero sobre todas las cosas, hermanos, honro al Señor por el cambio que una vez hizo en mí. Y que sigo, hermanos, todos los días luchando para poder solo hacer su voluntad. Como un hijo de Dios que requiere todos los días
de esa mano poderosa de Él, que me guíe y que me diga el camino que debo recorrer. Padre Celestial, me encanta cuando tu iglesia se conmueve. Me encanta, Señor, cuando nuestros corazones son sensibles a ti. Me encanta escucharte, oh Dios, a través de estas suaves melodías. Pero también, Señor, me encanta saber que tú has transformado vidas en esta iglesia, en todos aquellos que escuchan tu palabra. Gracias por darnos, Señor, la certeza de nuestro nuevo nacimiento. Porque ahora, Padre, tenemos una tarea por delante, todos los días, para hacer tu voluntad. A ti honra y gloria. Confirma tu palabra en nuestros corazones y allá los hermanos que nos escuchan. Doblen su rodilla. Hablen con el Señor y entreguen su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hermanos, hemos sido bendecidos con la palabra de nuestro Dios. Nos llevamos un momento para meditar, reflexionar sobre cómo nuestra vida ha sido cambiada o qué es lo que necesitamos cambiar, volver a nacer de nuevo, quizás algunos. Y bueno, hermanos, ahora les pido que entonemos el himno número 220, que mi vida entera esté, para reafirmar esta palabra, que nuestra vida entera esté consagrada al Señor. Hermanos, es momento de presentar nuestras ofrendas a nuestro Dios. Traigan
íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe bendición. Hermano, ¿nos bendice la ofrenda? En esta hora, Padre, después de escuchar, Señor, tu palabra, tu llamado, te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros y que, Señor, con gratitud, reciba, Señor, lo que nuestro corazón ha puesto a través de estas monedas para el extendimiento de tu reino. Padre Celestial, bendícelas y permite, Señor, que sean utilizadas conforme a lo que tú has dispuesto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, cada uno de nosotros a través del grupo de WhatsApp sabemos lo que ha acontecido con nuestra hermana Marta. Si bien no era una congregante, ciertamente era atendida a través de los años por ustedes, por el área de testimonio cristiano, y ciertamente a través del ministerio que ustedes llevaban a los hospitales, ella encontró al Señor Jesucristo y, como bien lo decía nuestro superintendente, encontró seguridad en el Señor a través de la pérdida. Y es muy bueno escuchar a una mujer diciendo: estoy inmensamente triste, pero también inmensamente segura en que está en las manos del Señor. Y eso de verdad fortalecía mucho el alma. Mis hermanos, vamos a levantar una ofrenda más, como se les hacía saber, para que lo hagamos llegar. En un momento más estaré con ella, por ahí de mediodía. Y les invito a que cada uno dé conforme a la misericordia que el Señor les ha dado a ustedes. Repetimos el texto que acostumbramos también del dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Oremos a Dios. Padre Santo, así como el día que surgió una gran necesidad en el desierto, que se debía alimentar a miles de personas, y se presentaron 5 panes y 2 peces, y sin embargo, Dios, 12 cestas sobraron. Te pedimos, Dios, que así esta ofrenda, Dios, en tus manos, resulten en lo suficiente
para que nuestra hermana Marta pueda atender, Dios, los asuntos correspondientes a su hija. Gracias por su vida, gracias por los hermanos que dan. Bendíceles. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Es momento de escuchar las bienvenidas, saludos, cumpleaños y avisos. Bueno, siempre nos alegramos mucho y nos reconforta al alma recibir a nuestras autoridades. En este caso, está con nosotros nuestro superintendente Narciso Cortés. Le saludamos y le bendecimos, pastor, que el Señor Dios le siga bendiciendo. Hermanos, hermanas, ¿alguien cumpleaños en la semana? ¿Chucho o Aileen? Ah, no, pensé que sí. Ah, bueno, si no, como luego no hay cumpleaños, lo pasamos de una vez, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien? ¿Nadie? Muy bien, mis hermanos. Nuestros avisos los conocemos. Miren, solo que en esta semana varían algunas actividades. Recuerden que estamos también celebrando la libertad que tenemos en Cristo, pero también la libertad que tenemos como mexicanos. Parte de nuestra visión es reformar a nuestra nación a través de una santidad conforme a la palabra. Y creo que es un buen motivo también para que demos testimonio de cómo celebramos los metodistas mexicanos las fiestas patrias. Y entonces, mis hermanos, el día miércoles tendremos nuestro culto especial de libertad a las 7 de la noche. Vamos a estar entonces, hermanos, el devocional familiar y el estudio bíblico, posponiéndolos a la siguiente semana. Inviten a sus amigos, compártanlo con ellos y estaremos teniendo himnos también alusivos y predicación acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que miércoles, hermanos, 7 de la noche, a través de los medios que ya son conocidos por nosotros. Así que estemos al pendiente. Nuestras actividades continúan normales, nuestros devocionales por la mañana y día viernes nuestra jornada de oración. No olviden, hermanos, estaremos llenando nuestra sugerencia para hermanos que formarán parte de la comisión de candidatura. Lo estaremos haciendo al terminar el culto como conferencia de iglesia. Ya el día de ayer también estuvimos realizando este ejercicio y lo haremos nuevamente por la noche. Así que permanezcan en sus lugares, miembros en plena comunión. Son nuestros avisos, mis hermanos. No tenemos ahorita por lo pronto más que añadir. Que el Señor Dios les siga bendiciendo, les siga sosteniendo y estemos al pendiente porque estaremos convocando próximamente a una jornada de trabajo aquí en nuestra congregación, en nuestras instalaciones, para que volvamos a hermosear nuestros espacios, hermanos, alrededor del santuario. Es nuestro aviso, hermanos, que el Señor Dios les siga bendiciendo. Dios sea con ustedes. Hermanos, les invito a ponernos de pie y a dar la lectura unida final. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Hermanos, entonemos el himno final, Haz lo que quieras de mí, número 216. Haz lo que quieras, Señor, de mí. Tú eres mi dueño, vivo por ti. Marca la senda que seguiré. Tu ley gozosa
barro soy, dame la forma que quieras hoy. Haz lo que quieras, Señor de mí. Nada yo valgo lejos de ti. Dame tu gracia para luchar. Dame tu fuerza para triunfar. Haz lo que quieras con mi clamor. Nada yo quiero sino tu amor. Pueda en mi senda mirar tu faz y en mis conflictos tener tu paz. Bien, hermanos, así recibamos la bendición apostólica por parte de nuestro superintendente. Gracias, Padre. Ha sido un tiempo agradable, un tiempo, Padre, que desde el hecho de que nos despertaste y nos mandaste con el corazón dispuesto a este lugar, ya veníamos ganando. Nos vamos, Señor, honrando tu nombre, celebrándote a ti como Rey de Reyes, Señor de Señores, y con el desafío de arrancarte una sonrisa en cada paso que demos, Padre. Y ahora, que tu bendición, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sea en cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor con ustedes.